en 3 segundos al internet. Bendiciones, mis amados, de vuelta con ustedes, qué alegría. Bueno, estamos hablando de una fe que funcione, una fe que sea operable, creíble y fácil de explicar. Una fe como Jesús la enseñó, que tenga la capacidad de hacer, de producir, pero que esto que produzca sea conforme a la voluntad de Dios, para que en nuestra vida el propósito de Él se cumpla en nuestro caminar, porque ahí alcanzaremos las bendiciones que Él preparó de antemano antes de que yo fuera y yo pueda pararme en la bendición que Dios me preparó, porque va a ser muchísimo mejor que la que yo mismo pueda conseguir. Y entonces estamos hablando que para una fe saludable tenemos que ir a aquel versículo del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, en donde habla de la transformación de la mente, en donde habla que no nos adaptemos a este mundo, sino que nos renovemos en el espíritu de nuestro entendimiento. Porque es bien importante saber que la fe no puede cabalgar en una mente positiva, porque el positivismo es del hombre. Cuando tú cabalgas en una fe de pensamientos positivos, el día que tú amaneces negativo, ese día se acabó la fe. Cuando tú estás hablando de una fe que funcione por la sabiduría o el conocimiento que tú tienes de la vida del Señor, el día que se te olvide una de las partes del conocimiento, ese día falló la fe. Porque cuando la turbación y la aflicción llega, el desorden, la confusión a tu mente viene, y entonces vas a poder decir, como he escuchado a mucha gente, es que no tengo paz para orar, es que no tengo tranquilidad porque la cantidad de problemas, los viles y los que tengo en mi casa no me deja, no me permite orar. Ven, ora por mí, porque es una fe basada en lo que tú conoces o entiendes de la sabiduría de Dios. Pero cuando la fe está puesta en que lo que tú conoces de la sabiduría de Dios, no le vas a meter pensamientos de positivismo, aunque tenemos que pensar en que Dios va a hacerlo todo. Ahora, tenemos que pensar y estar seguros de que Dios va a estar haciendo en la sabiduría que nosotros conocemos y entendemos que Él prometió hacer, porque Él juró por sí mismo de que Él lo haría. La seguridad es que la fidelidad de Dios no va a fallar como la de nosotros. Esa es una fe operable. Y entonces teníamos aquí, hablando de nuevo con este personaje que ya lo tenemos gastado de tanto hablar de él, como estando por un buen camino cogió sus sentidos, que los pusimos con estos mostretes, eran 5, pero ya 2 los hemos cambiado porque ya estos son guerreros de Dios, simbolizados aquí, como estos sentidos lo dominaban a él, y informándole lo que estaba en el mundo exterior, trayendo especulaciones, imágenes, confusión, desorden, y se fueron creando unos gigantes que lo atormentaron de tal manera en que él perdió el control sobre su vida y comenzó a ejercerse, porque por muchos años, todos los que tú tengas, comenzaste a caminar en base a esta gente, y entonces la información que vino de afuera te colocó una cantidad de confusión y desorden en tu mente, porque las imágenes transmitidas a través de ellos y el entendimiento que te daba te metían duda, desconfianza, miedo, terror. Bueno, el final de este hombre, que empezó muy bien arregladito y caminando derechito, pues ahora lo tenemos aquí en este otro caso, desordenado, amargado. Si tú le miras el rostro ahí, mi esposa le quiso pintar señas de su amargura, de su tristeza, cómo está en desorden, roto, sucio, aparentando una miseria completa, porque entregó toda su vida para que sus emociones y sus sentimientos, porque las emociones van a ser movidas por los sentimientos, porque estos van a transmitir, ¿cierto?, las impresiones que capten a través de los sentidos, y esto es lo que coloca las turbaciones y las imágenes dentro de ti, que va a crear los gigantes que van a detener tus sueños, tus metas, tu caminar. Y decíamos que este hombre, para que fuera transformado, cambiado,
Él mismo no lo podía hacer, porque si la gente estando en destrucción pudiera salir solo, no necesitarían de fe. Ellos solos, en su fuerza, lo podrían hacer. Pero hemos visto que en el tiempo es imposible hacerlo. Por eso todos los que están en drogadicción, en alcoholismo, en adulterio, en fornicación, que roban, que matan, toda esta gente solamente puede ser cambiada cuando la mano de Dios entra. Y para que la mano de Dios entre, es necesario que haya un momento en que tú te quebrantes y tú decidas buscar a Dios de todo tu corazón, clamándole, implorándole al Señor que te ayude. Todos los testimonios que yo conozco en mis casi ya 20 años de cristiano, es que todos los que hemos buscado clamando a Dios por ayuda, en cualquier situación en que estemos, Dios siempre ha venido a socorrernos. Pero una vez que tú estás en comunicación con Dios en la oración, que es súper importante, porque aquel que no ora no puede oír a Dios, y el que no oye a Dios no puede ver el reino de Dios, es bien importante que también tu oración vaya acompañada con los principios de Dios, los pensamientos de Dios, porque tú tienes que llenar tu mente no solamente con la oración al Señor, sino con los principios de Dios, para que estos principios puedan sujetar al hombre viejo y establecer el hombre nuevo, que es el que va a implantar el reino de Dios. Entonces, en este caso, a este señor, ya por cuanto estuvo en la oración y meditando en la palabra, ya le han sido transformados 2 de sus 3 sentidos. Y estamos hablando del oído, que lo hemos reemplazado con este hombre de guerra que está armado hasta los dientes, tiene bala para dar toda la que quiera, cuando las cosas que tengan que venir al oído sean amenazantes, sean destructivas. Bueno, ese hombre está ahí en capacidad de destruir y volver polvo todo lo que venga que no sea de acuerdo con el conocimiento de Dios. Y entonces en el capítulo anterior estuvimos hablando cómo funciona este señor llamado oído, que alegóricamente lo hemos representado por este hombre fuerte en milicia. Entonces, ya volviendo a la enseñanza, después de que jugamos un poquito con los muñequitos, que yo le decía a mi esposa, oye, después de 46 años, porque tengo 53, 46 años otra vez me la he pasado jugando con los muñequitos, viendo cómo los organizo, para que ustedes me puedan entender de una manera visible cómo es que la mente funciona a través de los sentidos, y cómo es que se colocan los sentidos para mover las emociones, y estas a su vez llevar la impresión del mundo exterior, y eso que llega por nuestros sentidos es lo que va a trastornar, a desordenar la manera correcta de pensar, y a colocar en el disquete cosas que van a la pérdida, a la derrota, a la enfermedad, a la miseria, a no se puede. Y entonces eso es lo que hay que eliminar, y hay que empezar desde lógico, después de toda la explicación que te dimos, los pasos de la oración, el querer que Dios haga, y de la escritura, para que Dios levante un oído en capacidad de poder escuchar, un ojo en capacidad de poder ver, porque una vez que el oído se pone en función y él comienza a atender, quiere decir colocar toda la atención para saber lo que está oyendo. Una cosa es oír y otra escuchar. Escuchar es colocar suma atención en lo que se está oyendo. Él involucra a sus otros 4 hermanos los sentidos para que estén trabajando a favor de él mientras él escucha, y él escucha, el ojo le muestra lo que está escuchando, el olfato espiritual le enseña a discernir lo que está absorbiendo. Ya puede comenzar a tocar sin que tenga el objeto físico, y lo puede deleitar, lo puede gustar, sabiendo de que lo va a conseguir. Entonces estamos en esta parte y estamos hablando de lo que el Señor Jesús estaba enseñando. Nos quedamos en que Jesús estaba diciendo que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo.
no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada a Él. Jesús estaba hablando de no solamente escuchar, sino de hacer lo que al Padre le agrada. Y ahí terminamos la parte anterior. Entonces, en el versículo número 38 del mismo capítulo de Juan 8, Evangelio, dice: yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oíste de vuestro Padre. Qué tremendo. Yo hablo lo que he visto a mi Padre. Y vosotros también hablas lo que has visto de vuestro Padre. Pero está hablando de dos padres. Él está hablando del Padre del cielo, que Él ve y por eso habla, pero también le está hablando del Padre que ellos ven y ellos hablan. Porque cuando usted está sometido al sistema de este mundo y no renueva su mente en el entendimiento del Espíritu de Dios, el que le habla a usted no es el Padre del cielo. El que le habla a usted es el Padre del diablo, el Padre del mal. Porque usted comienza a informarse de todo lo que el diablo tiene preparado en el sistema del mundo. Todas las cosas que meten destrucción, miedo, terror, pánico, angustia, aflicción, tormento. Esas impresiones que vienen por esa informática no son de Dios. Ahora, si tú quieres decir que son de Dios, te dejo allá. Cuando terminemos de trabajar en la tierra, ya no existamos más, vamos a ver en dónde estamos tú y yo. Porque yo voy a estar escuchando al que tiene la información real, que es al Padre. Y entonces cuando tú te des cuenta que al que estabas escuchando no era el Padre de Dios, sino el Padre del diablo, te vas a encontrar rojito, doradito como una salchicha, porque vas a estar en el mismo infierno. Entonces, él está diciendo aquí que él habla lo que él ve. Óyeme, ya esta es una aseveración tremenda. Tú para hablar necesariamente de todas las cosas no tienes que verlas. Pero él acá estaba hablando, refiriéndose a esto mismo, que él hablaba lo que él oía y él hacía lo que veía al Padre hacer. Pero entonces ahora le suelta un misil, porque le dice: yo hablo lo que veo a mi Padre hacer. Quiero decir que Jesús daba mucha importancia al poder estar en la comunión con papá. No solamente para escuchar lo que él quería que Jesús hiciera, sino para él ver lo que el Padre hacía. ¿Por qué tan importante esto de que él pudiera ver? Porque es que los sentidos del oído y el ojo tienen que caminar, pero de la manito, en cuanto a lo que es la fe. Y en la vida también. Si tú analizas las cosas, regularmente cuando tú oyes, inmediatamente ves, o cuando tú ves, inmediatamente oyes. O sea, siempre van a estar ahí, pero junticos. Cuando él está hablando de que él habla lo que ve al Padre hacer, está hablando de que cuando él está en ese tiempo separado para con él, en esa línea de que constantemente él podía oír y ver lo que el Padre estaba haciendo. Entonces, lo que él oía que el Padre hablaba para que él hiciera, él les hablaba lo que el Padre le había mostrado que estaba haciendo. Profeta, eso estaba como muy complejo. Bueno, yo me di la tarea aquí de que para que no se me escapara ninguno de los ejemplos, tener algunos de las cosas que Jesús vio y después habló. Jesús dice que le dijo a Natanael cuando vino hacia él, le dijo: mira aquí un judío verdadero. Y entonces le habla y le dice que ya él lo había visto cuando él estaba debajo de la higuera.
Imagínate esto, que tú llegues a una persona y la persona te diga, oye, yo te vi ayer cuando estabas ahí parado en la carreta o en el restaurante tal tomando café, a tal hora. ¿Y cómo tú te diste cuenta de eso? Bueno, el padre le había enseñado el sitio, el personaje llamado Natanael debajo de la higuera. Y él escuchó inclusive lo que Natanael dijo cuando dijo, ¿saldrá algún profeta de Belén? Él lo había escuchado. Por eso le llama un judío verdadero. A aquellos que solamente viendo podían creer. Jesús está demostrando la comunión con el Padre cuando Él, no estando en cuerpo presente en ese lugar, pudo escuchar y ver a Natanael, porque el Padre se lo enseñó y le mostró lo que Natanael dijo y dónde estaba. Todo muy importante, oír para poder ver. Ese es el ejemplo aquí. Y yo saqué otros ejemplos. Cuando la tormenta en el mar, cuando caminó sobre el mar, Jesús estaba en el monte orando. Y antes de subir al monte, mandó a los discípulos que se montaran en la barca y los mandó a la tierra de los Gadarenos. ¿Por qué Jesús hizo eso? Dos cosas. Primero, el Padre le enseñó que en esa tierra había un principado que tenía a unos muchachos como locos frenéticos, poseídos por demonios. Era una legión completa la que había. Se lo enseñó porque el Padre se lo mostró y le dio la orden de ir a ese lugar. Él montó a sus muchachos y los mandó mar adentro para que fueran a ese lugar. Él subió a orar con el Padre. Y estando orando con el Padre, enseñándole y mostrándole otra cantidad de cosas y diciéndole otra cantidad de planes que había que hacer, a la cuarta vigilia, a la última, cuando ya los muchachos llevaban casi 10 horas remando en contra de la tormenta, mar adentro, teniendo en cuenta que la parte más oscura de la noche es cuando la luna se está tapando y el sol no ha salido, que es la parte más oscura, o sea, que poder divisar de la montaña al mar en esa oscuridad era imposible para un ser humano que Jesús los viera, y más si estaban mar adentro. Pero estando Jesús ahí en comunión con el Padre le habla de que sus muchachos están pasando trabajos en el mar. Y les habla y les hace ver que están fatigados y cansados remando. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia, escuchando y viendo. Pero te saqué otros ejemplos. Ya te hablé el de Lázaro, te hablé el del pez con Pedro. Cuando le dice a los muchachos, ¿han pescado? No, no hemos cogido nada. Echa las redes a tu derecha, a tal lado. ¿Cómo él pudo decir eso? Porque el Padre le habló y le mostró en qué lugar estaban los peces, en donde ellos estaban. Le dijo, boga mar adentro. Le dijo hasta el lugar, dijo, aquí, tienla aquí. ¿Por qué? Porque oyó y vio lo que el Padre le dijo y vio lo que el Padre iba a hacer en ese momento. Cuando les dijo también, muchachos, llegó la hora de que tengo que ser entregado. Vayan a Jerusalén, en tal lugar, van a encontrar un pollino amarrado en tal sitio. O sea, el Padre le mostraba, se deleitaba, hablándole y mostrándole antes de que las cosas fueran, sucedieran, se las enseñaba, se las hablaba. Por eso él tenía autoridad para decir, yo hago lo que mi Padre me muestra y yo no hablo de mí mismo, yo hablo lo que él me dice que hable.
Y entonces ahora que le lanza el torpedo, se lo lanza completo con dinamita y todo para que se mueran de la ira a estos hombres que no podían tener esa comunión con Dios, porque la comunión con Dios no debe de movernos a celo, debe de movernos al deseo de estar en esa misma dimensión. Cuando tú puedas hablar lo que ves al Padre hacer, dejarás de hablar lo que le vemos al Padre mundo. Cuando nos llenamos de la información que solamente alimentamos nuestro ser todo el día, pues ese va a ser nuestro Padre. Ese va a ser el que te va a estar informando todas las cosas que suceden negativas en el mundo. Si tú te estás alimentando de ahí, pues lo que tú vas a dar es de lo que te estás alimentando. Por eso es que la fe, mientras no estemos constantemente escuchando del Padre, no podremos ver sus obras y menos podremos hablar de ellas o participar o hacer esas obras. Porque estaremos hablando y haciendo lo que vemos en el mundo exterior. Por eso es que la gente todavía camina hablando de fe por vista, por las impresiones que mueven sus emociones, haciendo que se levante contra él un gigante que muchas veces ni existe, que solamente el miedo, la duda, el terror y el pánico hacen crecer a través de que tú piensas y piensas y piensas en eso. Comienzas a pensar que no vas a poder llenar tu tanque y en 8 días te botan del trabajo y no lo vas a poder llenar. Pero si tú piensas que así como sube la gasolina, Dios te va a proveer mayores ingresos porque tú has sido un empleado que cuando tú trabajas en tu lugar, eres el modelo, no solamente para trabajar, sino de confianza de tu jefe, de tu patrón. Y él sabe que tú eres bendición. En el momento que tú vayas y le digas, mire, tengo 2 alternativas, todo está subiendo, necesito un incremento que me respalde lo que tengo, o tengo que empezar a mirar cómo busco un trabajo que me dé más, y tú vas a hacer ese movimiento porque estás que contraseguro que Dios ha garantizado que siempre te va a apoyarte y a estar contigo. Y si la necesidad te está premiando, es hora de un movimiento. Y los movimientos se hacen en fe. Por eso es por fe y para fe. Pero si tú temes hacer un movimiento por miedo de perder, tú no tienes fe. No tienes confianza en Dios. El hombre de Dios va y pregunta a papá. Papá le dice y papá le muestra. Y él actúa. Esa es la diferencia de una fe confiable. Entonces él dice que él habla lo que él ve que su padre hace. A ese punto, a ese nivel es que tenemos que llegar nosotros. Tener una fe que sea capaz de mostrarse. Que tú puedas mostrar físicamente lo que tú crees. Esa es la fe que el mundo está esperando ver. No una fe que solamente sea doctrina, teología, palabras, pero que no opere ni en tu propia vida. ¿Cómo la gente va a creer que ese Dios es poderoso, creador, sustentador, que está a favor de nosotros? Que la Escritura dice que Él pelea las batallas por nosotros, que 1000 caerán a un lado y 10.000 a otro lado, que las palmas aplaudirán cuando nosotros pasaremos, que convertirá los desiertos en manantiales, que hará tremendos bosques, que en la arena donde no se cultiva va a hacer que se cultive y obtengamos una cosecha de 100 por 1. Solamente teniendo una fe capaz de producir eso. Dice aquí mismo, hablando de que ellos hablan lo que oyen de vuestro Padre, dice, Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amarías porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. O sea, los que no oyen ni hacen los principios de Dios no pueden reconocer esto. Porque no entendéis lo que digo. ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Entender y oír. Porque es importante cuando nosotros escuchamos podamos entender. Ahí es donde la fe ha sido inoperante en la iglesia. Conocemos mucho de la Biblia,
pero no somos capaces de entender cómo colocar en acción lo que hemos aprendido. Y no que esto tenga que ser muy intelectual, y diga, ay, es que el hermano me está hablando de una doctrina muy teológica, muy avanzada, muy espiritual. No, 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 no. Es de que tú entiendas cómo opera la fe y te estamos llevando al bosquejo sencillo de Jesús. El poder estar con el Padre para escuchar y ver lo que el Padre hace, para él de lo que escuchó venir a hablar y de lo que vio al Padre hacer en el tiempo que el Padre lo coloque. Eso es todo lo que es el movimiento de fe. Y dice, por cuanto no podéis entendéis lo que digo, porque no podéis oír mi palabra, soy de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre el diablo. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira. Habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Jesús los está retando bajo el principio de la fe, de poder oír al Padre para hablar lo que el Padre dice, poder ver al Padre hacer para él hacer. Y dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso vosotros no escucháis porque no sois de Dios. Jesús es fuerte. Mi Señor es fuerte cuando enseña principios tan elementales de caminar de la mano de Dios en nuestra vida diaria. Y le da el principio y después le dice, ¿sabes por qué ustedes no pueden oír al Padre y no pueden hablar lo que el Padre dice? ¿Y por qué ustedes no pueden ver al Padre hacer y por lo tanto ustedes no hacen lo que el Padre hace? Bueno, porque ustedes se han vendido al sistema de este mundo, que es del Padre el diablo, porque está el mundo en las manos de él, porque lo perdieron los primeros. Yo, Jesús, lo voy a ganar, diría él ahí, aunque ya sabemos que lo ganó, pero yo voy a ganar del mundo los que del mundo crean que yo soy el Señor Salvador, que yo soy el Señor que restaura, que restituye, que edifica, que construye, y todos aquellos que estén en la disposición de oír, hablar y hacer, son los que van a creer que yo hago, y en esos yo me voy a manifestar, y en esta tierra confusa, en desorden, por la mentalidad humana que está bajo el régimen del padre Satanás, con una mente diabólica caminando hacia el pecado. En medio de todo eso, yo voy a crear un reino que se va a llamar el reino de Jesucristo. Ese reino viene del cielo, que son todos aquellos que van a poder transformar su manera de vivir, de hablar y de ser, a la manera de oír, ver y hablar de Dios a través del Espíritu de Dios. Porque solo por mi Espíritu es que yo voy a hacer las cosas. Todo aquel que venga a Jesús por el Espíritu, ese es hijo. La gente piensa que porque hacen una oracioncita diciendo, Señor, entra a mi corazón, sálvame, pam, 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 que ya soy hijo. Y yo sé que lo que voy a decir es grueso, pero alguien tiene que decirlo. Alguien que lo hable retóricamente y por la palabra, que te desafíe. Muchas congregaciones en el mundo entero están llenas de personas que una vez confesaron esto, pero que en su corazón nunca lo sintieron. Personas que no están en la disposición de oír, ni hablar, ni creer lo que el Padre dice. Van más a la iglesia por compromiso que por amar a Dios. Estas personas, ¿cómo tú vas a creer que se van a mover en fe si no la conocen? El que confiesa al Señor como su Salvador, de inmediato tiene un arrepentimiento genuino.
El arrepentimiento genuino lo que te da es la capacidad de que tú empiezas a moverte en el armamento de Dios, que no es de carne y sangre, sino que es espiritual, para dominar el mundo físico. Tú me dirás, bueno, hay que tener paciencia hasta que el hermano llegue a ese mismo nivel. Bueno, no es que no la tenga, eso es Dios y Él. El problema es que mientras Él no esté dispuesto a que las armas de Dios sean fundidas en Él, Él seguirá atado al mundo exterior y Él no podrá lograr cambios, porque uno mismo no logra los cambios. Los cambios los hace el Espíritu de Dios con la armadura de Dios, que es poderosa para destruir fortalezas. Esa sí es una fe que produce. Entonces Jesús dice en el 15:14 de Juan, dice, ahora Él va a llamar a las personas que hacen su palabra. Los que la oyen, pueden verla y la creen y la hacen. Entonces dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué le está diciendo? Yo los considero a ustedes mis amigos porque lo que yo les hablo, que no es de mi propia voluntad, yo les hablo a ustedes los que el Padre me habla a mí y que yo escucho. Y yo hago las obras que yo veo a mi Padre hacer, yo las hago. Yo los voy a llamar a ustedes amigos, y de verdad sois mis amigos, si todos ustedes emplean la misma fórmula. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Le dice, mira, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cómo tú le mandas a alguien a hacer algo? Le das una orden y le indicas lo que tiene que hacer. Tiene que escucharte, ver lo que tú le mandas a hacer, creer que eso es así y ir a hacerlo. O sea, la misma fórmula que Jesús explica para manifestar la fe de Dios que trabaja con Él, es la misma que Él les está explicando a los discípulos, que es la que tienen que hacer. Y de Jesús a los discípulos y de los discípulos a nosotros no ha cambiado nada. Es el mismo Dios, es el mismo Señor, emplea sus mismas normas, sus mismas formas, no ha cambiado. La gracia sigue siendo igual y la fe se sigue desplazando de la misma forma. Entonces dice, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Miren, muchachos, ya no los voy a llamar más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El siervo está por ahí en la cocina y de pronto el dueño en la casa dice, Pepito, venga, vaya para allá para el patio y me lava el carro. Pero él no sabe lo que su jefe, su patrón, su dueño estaba haciendo en la sala con las demás personas cuando lo mandó a llamar. O cuando manda a que le preparen una comida, la señora no sabe lo que él está hablando con la gente en la sala o en aquel lugar separado de la casa. Él le dice, por cuanto ustedes hacen la voluntad mía, entonces ya no les llamo más siervos, sino que les llamo amigos. Y les dice, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. O sea, yo no les he hablado a ustedes de lo que yo creo, de lo que yo quiero. Yo les he dado a conocer a ustedes cómo poder moverse por la voluntad de mi Padre.
Si ustedes aquí en la tierra pueden escuchar al Padre hablar, que es lo que yo les he enseñado a ustedes, dice Jesús, pues ustedes van a hacer la voluntad del Padre. Y haciendo la voluntad del Padre van a ser obedientes a lo que Él habla. Entonces yo, Jesucristo, ya no los voy a llamar siervos, sino ni esclavos, sino mis amigos. Para un hebreo eso es muy importante. Para un hebreo llamarle a alguien amigo es más que un hermano. Ellos sí saben el valor de la amistad. Entonces dice, conocer todo lo que oí de mi Padre, 16 del capítulo 15 de Juan Evangelio. Y vosotros no me escogiste a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto es tremendo versículo. Mira esto. Cuando tú tomas la decisión de la actitud de tu corazón de clamar al Señor para que Él venga en tu ayuda, dice el Señor, por cuanto Él conoce el principio y el fin, antes de que tú pienses, ya Él sabe hasta las intenciones de lo que tú vas a pensar. Por eso Él puede predeterminarte tu futuro. Por eso Él pudo escribir antes de que cualquier cosa se formara, pudo escribir de ti. Y en el libro de la vida del Cordero fue anotado tu nombre y todavía no habías nacido. No había muerto el Cordero ni había sido inmolado, y dice Apocalipsis 13, versículo 7, que ya el Padre lo había matado, lo había inmolado. O sea, no hay nada que se pueda esconder de su presciencia y de su presencia. Dos cosas parecidas pero muy diferentes. Él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo y puede estar antes de que todas las cosas sucedan y puede conocerlas. Por cuanto tiene estos dos atributos, Él puede predeterminar y apuntar según las decisiones que tú ibas a tomar en tu vida, las cosas que tú fuiste a hacer. Por cuanto Él miró lo que tú ibas a escoger, Él te predeterminó como hijo tuyo de Él, porque miró que tú ibas a escogerlo a Él sin que tú hubieras nacido, que Él fuera el Señor de tu vida. Entonces, como Él pudo hacer eso, Él dice, yo te miré, te vi cuando no eras, y me di cuenta de que tú en un momento de tu vida ibas a clamar a mí y me ibas a hacer el Señor de tu vida, te ibas a arrepentir genuinamente y me ibas a practicar más el pecado. Por cuanto yo te vi cuando tú no eras y vi lo que tú ibas a responder y a hacer en ese momento, yo predeterminé que tú lo ibas a hacer conforme a mi voluntad, y de todos los demás que no lo hicieron, a ti te escogí. Algún día vamos a hablar sobre esto que me fascina, lo que es la predestinación, la presciencia y la presencia del Señor. Son cosas maravillosas que cuando uno madura en la fe y las conoce, te da la confianza de caminar seguro, dándote cuenta que donde tú vas a pisar, si te mueves en el vehículo de la fe, está predeterminada una bendición para ese día, y que si los golpes vienen antes o después de la bendición, son taller de Dios para madurar a una bendición mayor. Ay, santo, hay cosas en que Dios me va llevando que me enloquecen, me apasionan, porque sigo descubriendo cada día que la palabra de Dios, la cruz de mi Señor y su resurrección son locura que me apasionan tremendamente. Él dice lo siguiente, y quiero cerrar con eso. Vosotros no me escogiste a mí, sino que yo os escogí a vosotros.
Y ya te expliqué que es el momento en que Él pudo mirarte cuando tú ni siquiera eras, y pudo ver las intenciones de tu corazón y saber que lo ibas a escoger tú a Él. Entonces, por esa razón, Él, aunque tú no eras, Él te escogió y dijo, mío eres. Mío eres y nadie te va a sacar de la palma de mi mano. Y en aquel tiempo, cuando yo hable, tú vas a reconocer mi voz y vendrás a mí, porque mío eres. En tu frente estás marcado, hijo de Dios. Aunque ahora seas parte del mismo infierno y te revuelvas con todos los demonios, yo sé que tu frente dice, mío eres. Y que en ese momento en que la palabra de Dios venga a tu vida y tu oído se abra para escuchar, tú vas a escuchar la voz de tu pastor que te dice, mío eres. Yo soy tu redentor, yo soy tu guardador, hasta hoy te he cuidado, hoy estás escuchando la vida de tu vida y hoy estás volviendo en sí, así que párate, levántate, regresa a casa, porque te tengo un vaso de oro que se llama fe. ¡Ja! Cuando tu oído puede escuchar esa palabra y la vida llega a ti, comienza a caminar, a formarse, a desarrollarse los músculos de ese hombre fuerte, gigante de Dios, que como este guerrero está dispuesto a defender que el oído escuche solo lo clásico, lo melódico que viene del corazón de Dios. Y entonces podremos decir y entender, vosotros no me escogiste a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y des fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Y de esta última parte de este versículo estaremos hablando en el próximo tema, en el próximo tiempo. Pero ahora se nos acabó el tiempo. Pero tú eres un hijo, marcado por Dios, comprado por su sangre. Si reconoces ese llamado de parte de nuestro Padre Celestial y entiendes que la única tabla de salvación se llama Jesucristo, el Espíritu Santo está dispuesto para que tú seas lleno totalmente de toda la gloria de Dios. Que ya no te cuenten más del Mar Rojo, ni abrir el río Jordán con un mantazo, ni que un palo se convierte en serpiente, ni que la viuda tocó al Señor y se le quitó el flujo de sangre, y que resucitó la hija de Jairo. No, que tú necesites los milagros en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tus conocidos, que ellos puedan ver que a través de ti Dios se muestra, porque es tu amigo. En el nombre de Jesús, amén y amén.